Bueno, bienvenidos para todos los que ya estamos conectados a esta hora. Hoy vamos a ver estos pasos, ¿no? Para prepararnos para lo que es nuestra evaluación del estándar por competencia 0076. Y para ello, pues el maestro Luis por aquí, evaluador también, facilitarnos el tema de hoy, que es muy importante. El 076, el estándar 076 es clave para todo aquel que quiere el día de mañana dedicarse a certificar a personas por los estándares de competencia. Y para ello, bueno, les va a explicar un poco más el maestro Luis. Maestro Luis, bienvenido. Adelante con Muchas la ponencia. gracias, Arturo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por escucharnos. Pues como decía el maestro Arturo, la verdad es que el 76 es el pivote que nos va a permitir evaluar y vamos a poder evaluar el propio 76 y cualquier otra función productiva que tengamos acreditada. Em, Comentábamos la clase pasada, en la sesión pasada, que la sugerencia es que antes del 76 se evalúe en en alguna otra función productiva. Estábamos proponiendo el 301, que es el de diseño de cursos presenciales de capacitación, porque eso les va a permitir vivir el proceso de evaluación del lado del usuario. Y cuando ustedes pasen al lado del evaluador, eso también va a darles más amplitud de criterio. Ya saben lo que es estar del otro lado, ya pasaron por todo el proceso de preparación desde el punto de vista del usuario y ahora la idea sería que en el 76 vivan la experiencia del lado del evaluador, ya con el conocimiento previo de lo que es un proceso de evaluación. Entonces, si les parece bien, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, siéntanse en confianza de que cualquier cosa que no quede clara, cualquier duda que tengan, eh, por favor, alzan la mano virtual o la mano física. Y si no alcanzo a verlos, siéntanse, por favor, en confianza de abrir el micrófono y plantear las dudas y con mucho gusto los vamos resolviendo. ¿Ok? Entonces, inicio a compartir pantalla. Y vamos a hablar de lo que es la preparación del proceso de competencias, sí, de esta evaluación. Aquí, cada vez que vamos a enfrentar una evaluación, se plantea en tres etapas. La parte de la preparación del plan de evaluación, la elaboración propiamente del documento y la presentación al usuario. Digamos que esa sería la primera parte. Pero para esto necesitamos tener un diagnóstico, el instrumento de evaluación del propio estándar que se va a acreditar y la ficha técnica del estándar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues confirmar que la ficha de registro corresponde al candidato, que haya correspondencia con el estándar que quiere acreditar, que es el interés y compromiso del candidato, el resultado de las posibilidades del candidato para alcanzar la certificación y, si es el caso, el establecimiento de la evidencia histórica. Esta evidencia histórica es poco utilizada porque presume que el candidato ya es un experto en la función y que a través de una evidencia histórica va a poder acreditar tanto sus conocimientos como sus habilidades. Y la verdad es que a mí no me ha tocado ver en 20 años que llevo en esto un solo proceso que se haya acreditado por este medio. La única vez que alguien lo intentó fue cuando estuvimos trabajando con el Instituto Mexicano del Petróleo en un estándar de marca, o sea, uno que no es público, que era de formación de tecnólogos, y la gente que llegó como instructor, pues se sintió muy eh, preparado para poder enfrentarlo. Llegaron con documentos que pensaban que iban a avalar esa experiencia, y la verdad es que, pues sí, había diplomas, había una serie de reconocimientos y demás, pero no al nivel eh, de lo que es el requerimiento propiamente del estándar. Entonces, por eso digo que es poco probable. He sabido de algunos casos que se han dado, pero a mí en lo personal nunca me ha tocado vivirlo como tal. Ahora bien, ¿qué pasa con el diagnóstico? El diagnóstico es una prueba de conocimiento. Recuerden ustedes que las competencias laborales tienen cuatro fundamentos, lo que es el fundamento teórico,
que es lo que nos permite tener un lenguaje común, el profesionalizar una actividad productiva, pero eso no es suficiente, hay que tener la habilidad para aplicar ese conocimiento. Pero eso tampoco es conocimiento, es suficiente, ¿no? Tenemos que tener la actitud para poderlo hacer de manera cooperativa, colaborativa, abierta, y esto se complementa con los valores con los que aplicamos todo esto. Entonces, el diagnóstico se enfoca en la primera parte, en la parte del conocimiento teórico. Se aplica en función de lo que establece el propio estándar, con los conocimientos específicos, y aquí del resultado dependen los pasos a seguir. Si el candidato obtiene más del 80% de aciertos en esta evaluación, procede que ya podamos empezar con el proceso propiamente dicho de la evaluación. Si está entre el 70 y el 80%, procede un proceso de alineación previo a la evaluación, y menos del 70%, la persona tiene que ser sujeto de un proceso de capacitación. No sé si a ustedes les hace sentido esto o si les queda claro la diferencia entre la evaluación, la alineación y la capacitación. Dejo de compartir para atenderlos y ustedes me dicen. ¿Sí les queda claro cuáles son estas diferencias? Sí, queda claro. ¿Sí? Es O correcto, sea, queda claro. bien, pues ya ven que la alineación es alguien que ya domina la función productiva y lo único que vamos a hacer es alinearlo a los criterios propiamente del estándar. En el caso, por ejemplo, de las cuestiones de capacitación, hay gente que tiene muchos años en la docencia, que ha estudiado el aspecto de educación por competencias y demás, y ya nada más decirle, mira, estas son las teorías que considera el estándar, estas son las mejores prácticas o las prácticas que vienen establecidas en la ficha técnica, y bueno, seguramente tú tienes más bagaje, pero los que importan aquí son estos, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en ellos y lo realizamos. Eso es cuando es la alineación, y la capacitación es personas que nunca han ejercido la parte de instrucción, se quieren volver instructores y bueno, con mucho gusto los podemos volver, pero hay que prepararlos primero como instructores y luego alinearlos hacia el estándar. Obviamente si es alguien nuevo, pues podemos aprovechar en la capacitación para irlo alineando de origen, pero esas son las tres etapas. ¿De acuerdo? Porque además en épocas como las actuales, en donde empieza a apretar el cinturón, porque ya ven que estamos boyantes y está la economía, ya no sabemos qué hacer con tanto dinero, ¿no? Ahora lo que hay que pensar es comprar las alforjas para poder cargar lo que levantamos con la pala. Y mucha gente dice, es que busco chamba aunque sea de maestro o aunque sea de instructor. Y ha habido gente que me dice, oye, certifícame porque quiero volverme instructor. Oye, ¿qué experiencia tienes? No, ninguna. No, espérame. No es tan fácil, ¿no? O sea, el ser docente o el ser instructor no es una tarea trivial, ¿sí? La gente puede saber mucho de su rama, puede tener un conocimiento técnico profundo, y yo creo que todos tuvimos maestros de los que decías, híjole, ¿cómo sabe? Lástima que no sepa enseñar, ¿no? Y aquí de lo que se trata es precisamente de que además que sepa que tenga capitalizar esa experiencia, pero con una un adecuado mecanismo para la transmisión de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, si no tienen inconveniente, continuamos. Ya que hicimos la prueba del diagnóstico, lo que sigue es revisar la ficha técnica, ¿sí? En donde el candidato sepa qué es lo que se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar y a partir de qué se le va a evaluar. Recuerden ustedes que en los estándares de competencia se consideran tres tipos de evaluación: la de conocimientos, que es el examen; la de desempeño, que es cuando vemos cómo una persona desarrolla una actividad bajo los criterios del propio estándar; y la de lista de cotejo, que es cuando genera un producto y que debe de cumplir con los requerimientos del propio estándar, ¿no? Entonces, con eso vamos punteando y vamos viendo si está ajustado a lo que el propio estándar nos está pidiendo. Entonces, tenemos que los desempeños eh, son las características que debe cumplir el candidato durante la evaluación, o sea, cómo debe de ejecutar los productos, que son los que se van generando durante la evaluación.
y los conocimientos, que es lo que debe de poseer y lo debe demostrar a través de la aplicación de un examen, y que ese examen está en línea. Entonces, aquí vienen las características de cada uno de ellos. No sé si quieran detenerse en ello, pero creo que no habría mayor problema, ¿no? Y de todas maneras, el material es de ustedes y para ustedes, entonces no se me preocupen. Eh, En los elementos de las competencias vienen los criterios de desempeño, las evidencias, tanto de desempeño, producto, de conocimiento, de actitud para validar los valores, en qué campo de aplicación, los lineamientos y los glosarios que son propios del estándar o de la actividad productiva que se pretende acreditar. Entonces, esto nos da paso al mecanismo del instrumento de evaluación de competencias, que es el documento en el que se establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona es competente o aún no en una competencia laboral referida a un estándar de competencia inscrita en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Hoy en día hay alrededor de 2000 estándares. La verdad es que bueno, pues hay gente que tiene muchas acreditaciones, pero lo importante es que aquí no es de maestro, póngame 6 o con 7, ya ven que dicen los jóvenes que 6 es para pasar, lo demás es vanidad, ¿no? Aquí solamente hay dos criterios: o es competente o es todavía no competente, no hay de otra, ¿no? Y ese instrumento de evaluación es un instrumento propuesto por el Conocer, en donde viene la información general para el proceso de evaluación, la introducción, las instrucciones de aplicación, las tablas y la emisión del juicio de competencia. Les comento que esto ya está automatizado. Hay un módulo de evaluación de Conocer y en donde uno va capturando paso a paso cada uno de los criterios y de manera automática se emite el resultado del juicio de competencia o de todavía no competencia. O sea, es poco probable que haya mano negra. Entonces, para verificar el instrumento, habrá que revisar la correspondencia del estándar con el instrumento, que estamos hablando de lo mismo, que esté vigente y completo, revisar las instrucciones junto con el candidato, identificar qué técnicas de evaluación vamos a seguir, los tipos de instrumentos, los contenidos a evaluar y el equipo e insumos. Aquí esto es importante. En el caso nuestro no es tan crítico porque estamos hablando de instrumentos vinculados a actividades administrativas, pero hay algunos estándares vinculados a industria de construcción, por ejemplo, o a cuestiones de riesgos industriales, en donde esta parte es muy, muy delicada. De hecho, si ustedes más adelante empiezan a impartir cursos de este tipo a personas que se van a dedicar a este tipo de actividades, es bien importante señalarle que los estándares en general privilegian en todo momento la seguridad y la integridad tanto del candidato como de las personas que están en la evaluación. Entonces, si hay alguna cuestión que presente algún riesgo, el evaluador tiene la facultad de suspender el proceso hasta que las cosas retomen su causa. En el caso nuestro, en el estándar de impartición, ahora hay un apartado específico de protección civil en donde se pide que establezcan con claridad las señales de las salidas de emergencia, los puntos de reunión, dónde están los extintores, eh, qué tipo de alarmas pueden sonar, qué hacer en caso de un sismo. Aunque cuando estamos en una planta baja, en una planta alta, no hay mayor problema, pero cuando estamos en un edificio de más de 5 pisos, pues la verdad es que es poco probable que podamos salir. Entonces, ¿dónde está el punto de reunión? Se tienen que alejar de las ventanas, etcétera. Y muchas veces esto lo hace la gente de protección civil de la propia entidad. En el caso de gobierno es prácticamente obligatorio que va la Brigada de Protección Civil, ellos hacen esta rutina y ya con eso cumplimos, ¿no? Pero de todas maneras hay que estar preparados porque no sé si alguna vez a ustedes les haya tocado desalojar algún aula por alguna cuestión, alguna eventualidad que pues, pudiera poner en riesgo a las personas. Pero a mí hace ya algunos años no estaba haciendo una tarea de estas, estaba dando clases
acaba de ver a una chica que me llevó una tesis a revisión y cuando nos despedimos, ya le urgía porque tenía que presentar el título en su trabajo, nos despedimos y cuando llego al salón, empiezo la clase y empiezo a ver que me llama por teléfono. Y los jóvenes saben que yo cuando estoy en clase no contesto, pero fue tan insistente que dije, híjole, pues a lo mejor algo le pasó, ¿no? Entonces le voy a permitir un segundo, le contesto, y dice, oye, por favor, sálganse del edificio. ¿Pero por qué? Era un edificio de planta baja y planta alta, pero con dos alas de salones. Yo estaba en un aula que daba hacia el patio central. Y dice, por favor, asómate del otro lado. Bueno, el caso es que era época de sequía. Alguien tuvo la brillante idea de aventar una lata prendida y las llamas eran casi el doble del edificio. Entonces, en ese momento, pues ya sonamos la alarma de incendio. Y cuando llegué al salón, les dije, señores, se levantan y salen en orden, por favor. Alguien hizo el intento de guardar sus cosas y le dije, en este momento se levantan y se salen. Nadie toca nada, y vámonos. Evacuamos, pasamos todavía a algunos de los sanitarios a que mojaran alguna prenda, algún pañuelo, algo para poderse cubrir la boca. Afortunadamente, bueno, llegaron los bomberos, todo se controló, pero una jovencita me dijo, es que nunca lo había visto gritar de esa manera ni de una forma tan determinante. Bueno, pues a lo mejor nunca me había tocado estar en un incendio, pero pues en ese momento no puedes andar con miramientos. O sea, si en ese momento yo me pongo a guardar mi computadora, se acabó el asunto, porque todo el mundo va a hacer lo mismo. Entonces, el primero que tuvo que dejar sus cosas fue yo y señores, se levantan y nos vamos. Y a todos los demás, a sacarlos, a ponerlos en un lugar seguro. Afortunadamente no pasó a mayores, pero no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo presente y saber que en todo momento lo que se tiene que privilegiar es la seguridad de las personas, tanto el candidato, los asistentes y de una propia. En nuestro caso, pues, son incendios o cosas que son poco probables, de poca probabilidad de ocurrencia, pero si pasan, pues hay que estar preparado, ¿no? Y también de tener contacto con la gente de protección civil para poder responder de manera adecuada. Entonces, esto viene porque las evaluaciones deben de realizarse de acuerdo con los requerimientos ambientales de instalación, de equipos, de insumos, etcétera, especificados en los estándares de competencia y en el propio instrumento de evaluación. También otra de las cosas que a mí me ha pasado son cortocircuitos, ¿no? De repente alguien lleva una extensión de esas delgaditas y le cuelgan hasta el arbolito de Navidad y empieza a oler a quemado. ¿Sabes qué? Espérame, apagas todo y o sustituyes la extensión o aquí le paramos, ¿no? Y cuando esté todo listo, pues ya le seguimos. Entonces, lo que les digo es limitar o tratar de prever cualquier contingencia y siempre jugar a la segura. Entonces, es importante considerar que los componentes a evaluar definidos en el estándar y en el instrumento de evaluación correspondiente sean los correctos y que la naturaleza de la función individual, ya que se requiere que la evaluación de competencias sea lo más apegada al contexto en que se realiza la función, ¿no? O sea, no sé si ustedes conozcan el estándar 485, que es el de guarderías. Vamos, es todo un rollo, es uno de los estándares más demandantes en materia de evaluación. Y entre otras cosas, porque como se trabaja con niños, tiene uno que registrarse, tiene uno que hacer una serie de protocolos para poder tener acceso a las instalaciones. Cuando piden, por ejemplo, evidencia de fotografías, hay que tener mucho cuidado que no salgan ni la cara de los niños, cuando se hace la práctica de cambio de pañales, que no salgan genitales. En fin, son una serie de detalles que con uno que se nos vaya nos podemos ganar una bronca gratis. Y pues ahora sí que cuando, como decía Juanga, pues qué necesidad, ¿no? Hay que hacerlo bien desde el principio y tratar de cubrir esto de la mejor manera posible. De ahí pasamos al plan de evaluación. Este es un documento mediante el cual se señala con la mayor claridad y precisión qué, cómo, con qué, dónde y cuándo vamos a realizar la evaluación del candidato, especificando la estrategia de evaluación que será comunicada y discutida con el propio candidato y en el que se concretan algunos de los principios fundamentales
del Sistema Nacional de Competencia, como son la transparencia, la validez, la confiabilidad de la evaluación. ¿Sí? Insisto en que en los estándares que nosotros manejamos esto es más tranquilo, no es tan severo. Pero cuando vamos a evaluar, por ejemplo, el estándar 301 que es meramente documental, pues es mucho más sencillo. Pues, ¿qué necesitamos? Pues un escritorio, luz y se acabó, ¿no? Pero cuando hablamos del estándar de impartición de cursos, hay que ver qué curso es el que va a dar la persona que vamos a evaluar, ¿no? Porque a mí me han tocado cursos, por ejemplo, de cocina, en donde se requiere de una estufa, se requiere de una instalación de gas o eléctrica, se requiere ciertos elementos que pueden ser de cierto riesgo y en donde, por ejemplo, para una técnica demostrativa se requiere que el participante también tenga acceso a las estufas o a elementos punzocortantes, cuchillos, tenedores, etcétera, y que, bueno, pues deben de tener mucho cuidado en hacerlo. Eh, Normalmente a mí me ha tocado trabajar con esto en escuelas de, de- de cocina para chefs. Y bueno, pues se supone que es gente preparada y demás, pero aún así hay que tener mucho cuidado y pedirles que sean personas que ya estén versadas en la actividad productiva, porque pues, hay quien piensa que eso es muy sencillo, agarran el cebollero y ven, se llevan ahí, se ahorran el manicure de los próximos 3 años, pues se llevan los dedos y podemos tener un problema más o menos serio, ¿no? O gente, a mí me tocó ver una persona que pues iba a ir de invitada, lo metieron porque no llegó el participante y el aceite que es en spray, de aceite de oliva, eh, en lugar de rociar el sartén y luego prender la estufa, prendió la estufa, roció el sartén y salió un flamazo, pero de aquello. Entonces, si eres una gente que más o menos cocina, pues sabes que le dejas de apretar y se acabó el problema. Aventó el sartén y bueno, hizo un rollo ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que pues, no pongamos en riesgo a nadie, aún en actividades de tipo administrativo, ¿no? Si es una persona de una clase más tradicional, eh, ustedes recordarán que en el estándar 301 o sea, es una lista de requerimientos y ahí tienen que venir extensiones, contactos, luces, todo lo que vayan a necesitar para que no haya problema a la hora de hacerlo. Y cuando se hace el 217, lo primero que tiene que hacer el candidato es validar que su lista de requerimientos tiene todo lo que él pidió. Y si algo falta, pues que él decida qué hacen. Si lo suple, si lo elimina, si cambia la dinámica, lo que él quiera. Pero validar que todo esté funcionando de manera correcta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo Me bien. han sentido- Gracias, gracias. Me han sentido como en mi casa. Siento que no me pelan. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, con estos elementos, lo que vamos a definir es qué actividades van a desarrollar, qué es el qué, la secuencia operativa, que es el cómo, y que la secuencia operativa esté definida, ¿no? Para que el qué y el cómo estén claros. ¿Qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar, que es el con qué? Y que el instrumento de evaluación pues, nos vaya llevando de la mano y que esto lo conozca el candidato. O sea, que acuérdense que un principio de las competencias es que quede claro qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y qué peso tienen. Una vez que ya revisamos el diagnóstico, checamos que el estándar de competencia, antes de ser evaluado, se cuenten con los productos, si es que va a optar por la parte de la evidencia histórica, registrar en dónde se van a llevar a cabo las evaluaciones o la evaluación y las fechas y horarios, y resguardar el plan de evaluación en el portafolio de evidencias. Aquí, sugerencia. De repente, ustedes van a tener mucha chamba, espero que así sea, ¿no? Para que la siguiente vez que nos veamos me digan que en el avión donde viajan, aunque es privado, no tienen señal y que por favor me espera que aterricen, que ya están ahí con mucha lana. Pero adicionalmente a eso, hay veces que nos piden evaluaciones de grupo. No vamos a suponer que ustedes le pegan a una escuela
son unos 60 maestros y les urge tenerlos en una semana. No, pues hay estrategias, ¿no? Una es que pidan apoyo de los colegas y le echemos montón, o le echen montón y salga el problema. Pero a lo mejor el volumen, usted dice, no, no, yo me lo echo. Y se ponen a chambear en serio y sacan el problema. ¿Dónde viene el detalle? Que si yo hago un plan de evaluación para evaluar a César a las 9 de la mañana y luego digo que voy a evaluar a Alberto a las 9:30 y a Jonathan a las 10 de la mañana, en una auditoría van a decir, "Ay, espérame, pues, ¿cómo lo hiciste, no? Si la ficha dice que son 3 horas, pues, hay que tener mucho cuidado en cómo documentamos, porque de repente la operación nos gana y pues tenemos que sacar la chamba. Pero el drama viene cuando aparecen las auditorías. Y en la auditoría no van a cuestionar los productos ni el portafolio de evidencias en materia de lo que generó el candidato, sino la documentación que está alrededor. Y entonces tiene que haber congruencia entre la fecha que yo pongo en el diagnóstico, la fecha en la que yo le entrego su carta de derechos al usuario, la fecha en la que elaboro el plan de evaluación, la fecha en la que en el mismo plan consigno cuándo lo voy a evaluar y cuándo le voy a entregar resultados. Porque resulta que hay veces que se nos olvida y yo quiero evaluar a Jonathan el próximo sábado, que es 15, ¿no? Y resulta que el plan de evaluación dice que lo evalué el 9 y la cédula de evaluación dice que terminó el 8. Dices, espérame, pues no hay orden ni hay congruencia en la secuencia que se debe haber seguido, ¿sí? O el diagnóstico aparece con una fecha posterior a la evaluación. Sí, pues es lo primero, pues ¿cómo, no? Entonces, ese tipo de detalles hay que cuidarlos. El problema es que muchas veces nos gana la operación y bueno, como andamos corriendo, se nos olvida y el día que ya, y créanme que los auditores tienen un tino de apache. Yo no sé cómo los huelen, ¿no? Pero de 100 procesos, si hay uno que tiene bronca, ese es el que van a querer. Ya no, préstame el de César, y yo, "Chin, es el que andaba ahí con broncas, pues ahí están. Y luego pues, hay que solventar las auditorías y demás. Y la verdad es que son cuestiones administrativas que, pues la verdad, no tienen por qué ser, ¿no? Entonces, si lo hacemos bien, no deberían de generarnos problema ni representar mayor eh, esfuerzo para nosotros. ¿Sale? Luego, en el plan de evaluación, la secuencia operativa establece el qué y el cómo, las técnicas, instrumentos de evaluación del con qué, y viene en donde viene la parte del dónde, que es el establecimiento con dirección en teléfonos, y la fecha y el horario, que es cuándo, que es el día, mes y año. Y aquí aprovecho para comentarles que hay una figura que se llama eh, validador externo, ¿sí? En estricta teoría, esta persona puede acudir, cuando nosotros registramos un proceso, puede acudir se llama verificador externo, a validar pues, que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, pues, nada más hay que tener cuidado para que la reacción no sea de que me cayó la migra y ahora, ¿qué le digo? Sino que todo esté en orden y que no haya mayor problema. Entonces, esto tiene como objetivo la transparencia del proceso de evaluación y que sea comunicado y acordado con el candidato. De hecho, son documentos que tienen que firmar tanto el evaluador como el candidato. Entonces, bueno, es el resumen y vamos al acuerdo del plan de la evaluación, ¿no? O sea, aquí la idea es que el candidato sepa exactamente a qué va, ¿sí? Cómo se le va a evaluar y que no haya sorpresas, ¿no? Ya pasó por el diagnóstico, ya demostró que posee los conocimientos previos, platicamos con él de cómo va, en qué sentido viene la evaluación y bueno, pues deseándole que sea lo más certero posible. Aquí la idea es que se pueda profundizar en la información que ya tiene el candidato,
que se requiera al candidato la carta de solicitud de interés de la certificación, asegurarse que esté seguro de entrar al proceso de evaluación y que es la idónea, y explicarle el qué, el cómo y el con qué, ¿no? Para que no haya sorpresas. Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido, o sea, tengo que ser muy claros. Ser cortés y abstenerse de emitir juicios de valores. ¿No? O sea, ser muy objetivo, no decirle, uy, no, es que esto está pesadísimo, ¿no? Es que mira, se trata de esto, entonces tienes experiencia, pues adelante y que todo salga bien. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticipar las respuestas para que haya una buena comunicación. Aclarar todas las dudas y revisar el plan de evaluación elaborado para ver si va a optar por la evidencia histórica que se puede incorporar a la evaluación. Explicarle qué es la evidencia histórica, si es que optó por esto. Revisar los documentos presentados, que sean productos relacionados con el estándar de competencia elaborados por el candidato, y anotar en el plan de evaluación elaborado la evidencia histórica, si es el caso, y resguardarla en el portafolio de evidencias, ¿no? Aquí una cuestión que es importante. La validación de los productos no necesariamente tiene que ser al final, sobre todo si hay un proceso de alineación. La idea es que durante la alineación podamos ir revisando esos productos para validar que cuentan con los requisitos o los requerimientos que el propio estándar establece, ¿no? A efecto que si hay algo que corregir, pues lo hagamos en tiempo y forma, ¿no? Sea, yo conozco muy pocos casos en donde la gente se presenta y a la primera acredita todo lo que tiene que acreditar y no hay nada que objetarle, ¿no? Eso es poco probable. Y aquí la idea, pues, es que vayamos caminando junto con el candidato. Ya una vez que esté cerrado el plan de evaluación, que todos estamos de acuerdo, lo firmamos y ya estamos listos para integrarlo al portafolio de evidencias, ¿sí? Entonces, en resumen, hay que preguntar lugar y horario propuesto, atender al candidato de manera cordial y respetuosa, explicar el qué, cómo y el con qué. Si existen evidencias históricas, explicarles el proceso y solicitar la documentación, aclarar las dudas que tenga el candidato, presentar al candidato la propuesta de dónde y cuándo, acordar con él o validar que sea correcto el dónde y el cuándo, y firmar el acuerdo de evaluación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien hasta el momento. Sale. Ya, Recuerden, por favor, no se duerman y si duermen, no ronquen porque despiertan al de junto. ¿Sale? Bien, ahora, si les parece bien, yo quisiera revisar con ustedes el instrumento del 301 porque hay algunos detalles que me gustaría puntualizar. En todos los estándares, este es el instrumento. Ustedes saben que hay una ficha de técnica del estándar, en donde viene el nombre del estándar, en este caso es 301, que es diseño de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. Y consta de tres elementos. Primero, el diseñar cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. El segundo es diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Y el tercero es diseñar manuales del curso de formación de capital humano de manera presencial grupal. Este estándar se evalúa con dos manuales, el del participante y el del instructor, ¿sí? Puntos a cuidar. Fíjense, este instrumento tiene 158 reactivos, ¿sí? O sea, no está tan papita, ¿no? Y aquí son principalmente reactivos de conocimiento, reactivos de producto, y hay uno de desempeño, pero realmente es poco significativo. ¿Dónde está el asunto? Fíjense que hay 91 reactivos que tienen un peso menor, que es de 0,22 cada uno. 54 de peso medio, de 0,56, pero tiene 12 con peso mayor, que son de 4,16. ¿Por qué es importante esto? Porque para acreditar el estándar
necesitan mínimo 96,52. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si a alguien le falta uno de estos, pues gracias por participar. O sea, con un solo reactivo de peso mayor, ya bailó. Y son 12. ¿Sí? Si ustedes han visto este estándar, la parte de eh, más pesada es el manual del instructor, porque en ese manual vienen todo lo que es la carta descriptiva, vienen las evaluaciones, la diagnóstica, la intermedia y la final, que es lo que pide el estándar, más la de satisfacción, viene la lista de requerimientos y luego viene el desarrollo de los contenidos. Pero resulta que en la carta en la carta descriptiva se tiene que plantear el temario del curso, los objetivos particulares de cada tema y los específicos de cada subtema. Entonces, ha habido gente que me dice, yo quiero el 217, a mí no me interesa el otro. No, está bien, préstame tu carta descriptiva. Y cuando ven todo lo que tiene que traer, dicen, no, pues, no, pues por eso las sugerencias que empiecen por el 301, ahí generas el 70% de lo que vas a usar en el 217, y cuando pasa al 217 es nada más utilizar lo que ya hiciste. ¿Sí? Ahora, yo quiero mostrarles cuáles son de los del peso del 416, nomás para que vean. Uno es la descripción de las estrategias de evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? Si eso le falta, pues mala historia, ¿no? Otro es la conducta, producto o actitud del aprendizaje a alcanzar por el participante. Las condiciones de operación, los límites de tiempo, calidad y exactitud y el criterio aceptable. Y aquí una de las cuestiones que tiene la carta descriptiva son los tiempos unitarios y el acumulado. Entonces, si esto no lo tiene, pues ya, pues gracias, ¿no? Ya ni le seguimos. Las condiciones de operación, la conducta, producto, actitud de aprendizaje a alcanzar por el participante. Los límites de tiempo, calidad, exactitud, y esto estamos hablando de los objetivos particulares, ¿no? Que sean congruentes con los temas del curso. En las actividades del proceso de instrucción, que correspondan al nivel de ejecución de los objetivos. En las estrategias de evaluación, que correspondan a los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Que describan las evidencias que el participante tendrá que mostrar como resultado del aprendizaje. Que los reactivos correspondan a los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, se fijan, son cosas que con una de esas que se le pase, pues muchas gracias por participar y ya no hay forma. Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado con y cada tipo de estándar es diferente. Aquí estamos hablando que el mínimo es 96,16, pero en el caso del 217 es 90 cerca de 98, 97, 89, 98, 12. Entonces, todavía más fuerte, porque con uno de grande que uno de peso alto, pues ya desfiló. Y eso es lo que, a mi juicio, salvo su mejor opinión, es lo que debemos de cuidar en los procesos de alineación. Ahí ya sabe dar clases, sí, está claro, pero tiene que ser consciente de cómo se evalúa y de los criterios y el peso que a cada uno de los diferentes tipos de reactivo el propio instrumento le otorgan. Porque ha habido casos en donde el participante dice, oye, pero por uno solo, pues sí, por uno solo, ¿no? ¿Y por qué no me dijeron? Bueno, pues la verdad es que no estamos obligados a hacerlo, ¿no? Pero sí, la idea es que en los procesos de alineación, pues sepan a qué van, ¿no? Y que no caigamos en el supuesto o en el sentimiento por parte del usuario de que estamos en una posición de yo te aviso cuando pierdas, ¿no? Pásale ya nomás te digo, gracias, ahí nos vemos y la que siguen, ¿no? Que sepa bien, bien a qué van. Ahora, ¿por qué es esto? Porque
Los estándares de competencia, acuérdense que están orientados a la profesionalización y a la estandarización de la calidad en las actividades productivas. Entonces, eso quiere decir que cualquier persona que sea acreditada en un estándar, cuando menos debe saber hacer lo que dice el propio estándar. Cuando menos, ¿no? Entonces, la razón. ¿Dudas, preguntas? Adelante, Alberto. Bueno, en cuanto a la evaluación que nosotros va a hacer en este estándar que nos acaba de explicar, Perdóname, te escucho un poquito viciado. para la evaluación va a ser con respecto a este estándar que nos acaba de explicar. Sí, al 301. Va a ser la 300. simulación de que ustedes están aplicando la evaluación del 301. Ok, ¿Sí? perfecto. Ahora, este, aquí también es importante considerar que cuando todo sale bien y el candidato ha sido declarado competente, pues hasta ahorita no me ha tocado uno que cuando le diga que es competente se enojen. O sea, es competente y dice, ah, es pereza y ya nos vemos, ya se acabó el asunto. El tema es cuando el candidato es declarado todavía no competente. Y ahí lo que procede es explicarle con toda claridad cuáles fueron los aspectos que no se cumplieron, y mostrarle esto que les acabo de mostrar del instrumento de evaluación. Mira, aquí pide esto, préstame tus evidencias, dime dónde está. No, pues no está. ¿No? Y puede ser uno de los grandes o pueden ser varios de los pequeños. ¿No? Y si no, mira, pues aquí está, esto vale tanto, y el mínimo para acreditar es tanto. ¿No? Que de hecho es una de las cosas que se aconseja mencionarle antes de que empiece el proceso. ¿No? Entonces te vas a hablar en ese estándar y ese estándar establece que para ser competente tu puntaje mínimo es de tanto. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas podemos hacer para ayudar al participante? En la cuestión del 301 que es documental, pues está muy claro, ¿no? Y ahí podemos ir revisando los avances y demás. Pero ¿qué pasa cuando es el 217 y estamos observando qué es lo que está haciendo la otra persona? Y ahí ya no podemos intervenir. Ahí la función del evaluador es sentadito, calladito, y tú nomás vas registrando lo que va pasando. Entonces, ¿qué es lo que le podemos sugerir al candidato? Uno de los errores más frecuentes, que de hecho yo soy protagonista de ese error, es querer memorizar las cosas. Entonces, si ustedes recuerdan, en los encuadres son alrededor de 14 actividades las que hay que realizar, porque es desde dar la bienvenida, mencionar el título del curso, el objetivo general, cómo está integrado el temario, cuáles son las evaluaciones, qué tipo de evaluaciones, en qué momento se van a realizar, cubrir este aspecto de protección civil, el pedir que se presenten, el preguntarles cuáles son las expectativas, el generar el contrato grupal, el registrarlo, hacer la dinámica de rompehielo y por ahí alguna otra que se me escape. Entonces, la verdad es que son muchas cosas. Y cuando uno lo trata, ahorita se los recito porque, bueno, pues, acabo de hacer una evaluación, entonces más o menos lo tengo fresca. Pero cuando estás del lado del evaluado, la verdad es que la presión es diferente. Y es muy probable que en la prisa, en los nervios, en el pendiente que tienes de hacer todo lo que tienes que hacer, se te vaya una o dos de las que les acabo de mencionar. Tu sugerencia, haz una lámina con todo lo que tienes que hacer y la puedes proyectar, ¿sí? Incluso con los tiempos que están asignados, para que tú puedas validar si vas bien o le metes a velocidad o puedes profundizar en algo más. Pero eso le da mucha seguridad a la gente, la tranquiliza y le permite enfocarse en lo que tienen que hacer. Y lo mismo en las láminas, eh, se les sugiere que le vayan poniendo el tiempo de la lámina y la diagonal y el tiempo acumulado. Y que tengan un relojito ahí enfrente, ¿verdad? Para que ellos mismos vayan midiendo si las cosas van bien o se regresan.
Cuando hacen, por ejemplo, las dinámicas, de repente hay una dinámica grupal para reforzar algún tema, hacen todo el rollo y resulta que, vamos, y lo que sigue, espérame, ¿y la conclusión? Porque la dinámica no es un juego, o sea, es una actividad lúdica, pero se supone que al terminarla debe haber una reflexión que refuerce el contenido del curso, ¿sí? Entonces, lo mismo, o sea, es que viene la dinámica, es el desarrollo, es el tiempo y la conclusión. Ya hay quien nada más pone la palabra de conclusión o quien escribe lo que quiere validar y está permitido. Pero todo ese tipo de detalles va haciendo que el candidato se desenvuelva con más seguridad, con más tranquilidad y que sea lo más natural posible. Y eso le va a servir tanto para poder acreditar el estándar como para su ejercicio profesional ya subsecuente. Igual la parte de las evaluaciones. Hay gente que le gusta hacer evaluaciones abiertas. Y yo entiendo que hay materias, hay cuestiones que son así, son necesarias, ¿no? Pero para efectos del estándar, pues no se compliquen y hagan evaluaciones cerradas. Opción múltiple, apareamiento de columnas, dicotómicas, falso verdadero, sí, no, porque es un ejercicio. Y entonces eso te permite que el criterio sea único, ¿no? Porque si hay una pregunta abierta, pucha, entonces tienes que hacer una rúbrica para ver cuál es el mínimo aceptable y cuáles son los valores que le vas a dar. Sí, pero todo esto se hace en el proceso de alineación, ¿sí? Porque si lo dejamos pasar y a la hora de la evaluación, oye, pues aquí dónde están los criterios, ¿dónde dice que así es? Pues ahí sí va a decir, oye, pues, ¿por qué no me avisaste? Y es lo que les va permitiendo posicionarse con más tranquilidad. Y vas a comentar algo, Tocayo. Vale. Sí, aquí referente a lo que comentas, como es una formación de evaluación y la rúbrica es parte, juega un papel sumamente importante en la formación del evaluador. Entonces, hablando de estos parámetros que se ponen a la hora de que estás generando tu manual, ¿no? Del maestro, donde vas a especificar, no es que lo hagamos sencillo, únicamente que hay cosas que vamos a hacer de cierta forma, o sea, que las comprendas a la hora de aplicarlas y que cumplamos con lo requerido. Por decir, pongo un ejemplo. Hay quienes de repente se han querido evaluar en el 217 y hacen un curso de 6 horas. En el 301 crean todo un manual para 6 horas, y a la hora de llevar a cabo esa evaluación, pues el evaluador va a invertir 6 horas, del curso, más aparte todo lo demás que implica la evaluación. Entonces hay áreas en las que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que nos pide el estándar, alinearnos a lo que nos pide el estándar, cumplir con lo que nos dice el estándar y procedemos en esa parte. Ya posteriormente, ya en la práctica, si mi curso va a Ujú. durar una semana, si va a durar un mes, ahí nada más que tú ya vayas comprendiendo conforme a esta formación que has tenido, de qué manera ir generando, ¿no? Como en este caso las rúbricas, que es bien importante ahí porque para encontrar una rúbrica para las preguntas abiertas es complicado. No hay como inciso A, inciso B, inciso C y ahí ya vas a la hora de las evaluaciones, ya no te la complicas tanto, 5 preguntas, no sé, pues creo que lo recomendable es eso, ¿no? Maestro Ujú. Luis, unas Sí, sí, 5 preguntas, y se opción acabó. múltiple y listo, que es una forma de evaluar. Porque tienen que hacer también el diagnóstico, ¿no? Ellos, Así es. Sí, sí. el Hay tres curso. evaluaciones, la diagnóstica, la intermedia y la final, y además la de Ajá. satisfacción. Y son 5 personas, ¿no? Es como si Así. sea doctor, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con los diseños, porque a mí me ha tocado cursos donde dicen, evaluación intermedia, un ensayo de, pues, espérame, o sea, un ensayo es todo un rollo, ¿no?
Y tienes que hacer una rúbrica muy precisa para que no haya duda de cómo estás evaluando. Sí, cursos, el doctor sea de cursos de 6 horas. A mí me presentaron uno de 96 horas. Dije, mira, yo te lo hago con muchísimo gusto, ¿no? Aquí están mis honorarios por hora y pues, tú me dices cuándo empezamos. Oye, pues, sí. Pero además déjame decirte que para eso, pues nada más las puras evaluaciones, revisarlas, va a ser todo un tema, ¿no? Entonces no te compliques la vida, ¿sí? Y me ha tocado evaluar cursos de lo más, pues no sé, ajeno a mi, yo soy de mi salud industrial y me ha tocado evaluar cursos, por ejemplo, bueno, de cocina, de tejido, ¿no? Del gancho. ¿Qué es eso, no? Y que el revés y que, no, pues, ok, pues, respeto y le apuntas y se acabó. Pero me dicen, ¿y aquí cómo evalúo? Pues mira, haz una parte teórica y en la demostrativa, pues le puedes decir, sabes que mira, para hacer un revés tienes que hacer estos pasos, ¿no? Ya le viste, hazlo tú. Y ahí tú lo apoyas, le dices, no, así no se agarra, se toma así, va a ser más fácil, lo haces de esta manera. Y, pues ahora sí que adecuándolo. Pero pues así es, ¿no? Y cursos, por ejemplo, de operadores de trascabo, que pues, ahí sí fue todo un rollo. Me dicen, no, pues ahorita que mueva, no, no, espérame, no es para tanto. O sea, con que tú le enseñes lo básico, con es suficiente, ¿no? Aquí de lo que se trata es de transmisión del conocimiento, no estoy hablando si sabes o no sabes utilizar el trascabo, ¿no? Entonces, Y, todo esto hay que tenerlo en cuenta para que, sí, adelante, y de la misma forma, bueno, ya que se está sí, tocando adelante, también adelante. la parte de los cursos, ¿verdad? Que se estarán impartiendo el día que lleven a cabo, que ejecuten, ¿verdad? El 301 para pasar el 217. Tuvimos una situación de estas evaluaciones pasadas, una persona un poco, negligente hasta cierto punto, insistió, ¿verdad? Porque su curso lo iba a dar para 25 personas y él quería que las 25 personas aparecieran. Este, a la hora de estar reuniendo firmas, instrumentos, la evaluación diagnóstica, la evaluación intermedia, o sea, ahí es cuando entró, y le metió mucho, mucho tiempo a reunir todos Al los proceso. requisitos, ¿verdad? Que le decíamos nosotros, es que 5 participantes, 2 horas máximo tu curso y cumple, ¿verdad? No, no se va a devaluar tu curso, o sea, ya a la hora de la práctica, tú lo das en 10 horas, en 20 horas, en 50 horas. Aquí nada Sí, más si es quieres. muéstranos que sabes hacer lo que dices que sabes hacer y punto, y ya te Así certificamos. es. Así es. Así es. Sí, sí, porque de repente nos volvemos muy sensibles, ¿no? Y pensamos que son obras maestras lo que hacemos y que recortarlo es algo así como mutilar nuestra nuestra ópera prima. O sea, ahí hay que tranquilizar a la gente, como dice el doctor, es nada más muéstrame que lo sabes hacer y se acabó. Y alíñate a lo que dice aquí, punto. ¿Sí? Entonces, aquí, salvo la mejor opinión del doctor, con mucho gusto les pasamos los ejemplos de los manuales para que los vean. Y pues el chiste está en que vayan viendo, les digo, cuando la gente es competente, no hay bronca, ¿no? Ahí vamos de bajadita y no tengo mayor problema. Pero cuando la gente es no competente y empieza a salir la parte emotiva, la parte visceral, pues hay que saberla manejar, ¿no? Y como decíamos la otra vez, ahí lo que procede es explicarle con detalle qué fue lo que no cubrió, con el instrumento en la mano, decirle, mira, aquí dice y este es el peso y por eso estás fuera. Eh, También, aunque no lo pida, darle la opción de que pueda hablar con el director del centro o del organismo certificador para que expongan lo que a su interés convenga. Y además decirle que si eso no le satisface o aunque le satisfaga, lo quiere hacer,
darles los correos de atención a clientes del conocer para que pueda proceder como él quiera, ¿no? Sin esperar a que lo pida, ¿no? Es, digamos, como parte de del protocolo para que el usuario cuente con toda la información y tenga la plena seguridad de que el proceso es transparente, que está completamente apegado a lo que establece los procedimientos de conocer y que vamos a tener su derecho de poder pedir una revisión o plantear una queja si siente que no corresponde a lo que él esperaba, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cómo ven? Bueno, pues, muy bien la explicación. ¿Sale? Entonces, para pasarles el 301 el instrumento de evaluación, para que lo vean, y sobre eso vayan viendo pues, dónde quieren atorar al usuario para declararlo no competente. Y y que en esa simulación seguramente les va a tocar de un lado y del otro. Con esto que evaluadores, pues tendrán que pechugar el humor del compañero, y con esto que del otro lado, pues ahora sí que, como decían en la juventud, cuando toca de yunque, aguántale. Y cuando toca de martillo, a darle. Entonces ya les tocará, perdón, recibir las quejas o plantear las quejas. ¿Vale? Y sí hay gente que se pone muy intensa y que saca cosas que ni al caso, ¿no? Pero bueno, pues ahí es dejarlo que se vacíe, escucharlo. Y acuérdense que una de las técnicas más comunes es el disco rayado, ¿no? Es que pasó esto, no se cumplió. Oiga, pero es que sí, pasó esto, no se cumplió. Pero es que pasó esto y no se cumplió. Y de ahí no sacan. Y no ensartarse, ¿no? Porque sí hay gente que se pone muy, muy intensa. Y bueno, pues entender que, bueno, a lo mejor si uno estuviera en ese papel, pues estaría igual, ¿no? Pero no ensartarse y darle las opciones que les comento, ¿no? Que pueda hablar con el director del centro, plantearle la opción de conocer. Y pues, eh, lo lamentamos, pero normalmente los centros de evaluación ofrecen una segunda oportunidad sin costo, ¿no? O sea, eso ustedes lo definirán con el centro evaluador o con las políticas que ustedes tengan. Y si es algo, digamos, salvable, ¿no? Si es algo así de fondo, pues es que, pues lo siento, pues, aquí está el estándar y puedes venir otra vez con nosotros con mucho gusto. Ahí el único punto es que en una segunda alternativa no se puede repetir el evaluador. Tendría que ser alguien más, ¿no? Y si no, bueno, pues poner a su disposición algún centro evaluador de la propia red de Trascender para que lo pueda atender y pues ver que las cosas salgan, ¿no? Pero todo esto se puede prever si hacemos si hay una adecuada comunicación con el candidato y hay un proceso de alineación que realmente se apegue a lo que marcan las normas. ¿Sí? Si eso lo hacemos, es mínima la posibilidad de que lleguemos a un punto así. ¿Sale? Bueno, ¿dudas, preguntas? Aquí con el documento que el maestro les va a facilitar ahí en el grupo, el del 301 que les comentaba, donde vienen los reactivos, revisen ese documento que se les va a enviar, porque en la evaluación que van a generar del 076, como lo van a hacer simulando una evaluación del 301, entonces tienen que ver qué reactivos son los que van a acomodar o ajustar para poder simular la noticia de todavía no competente. O sea, cuáles van a ser los reactivos que van a utilizar para poderle decir al candidato, mira, por esto es todavía no competente, porque en esta simulación de la evaluación que ustedes van a realizar, hay que saber dar la noticia competente
o todavía no competente, porque es algo que se les va a evaluar. Entonces, para que Ujú, ustedes lo consideren. El grupo que tuvimos pasado, que evaluaron también en el 076, lo hicieron con un estándar que es atención al cliente. Y ahí estuvo un poquito complicado porque, o sea, simularon la atención al cliente de una manera, alguien se metió mucho muy en su papel y lo hizo algo agresiva, ¿verdad? La insatisfacción era una simulación, pero a final de cuentas, pues todo esto cuenta, ¿no? Que ustedes vayan recibiendo desde ahorita la formación como evaluadores para que el día de mañana, ya cuando lo lleven a la práctica, pues que no les sorprenda ujú. el cómo lo van a hacer para poder dar la noticia, ¿no? De que la persona todavía no es competente. Así es. Y en este momento lo estoy subiendo el instrumento de evaluación del 301. Jonathan, ¿algún comentario, Jonathan, sobre el estándar que se están preparando para evaluar? No, pues todo bien hasta el momento, ha quedado muy bien explicado. Ya nomás esperar el documento para leerlo más a fondo. Ya están ahí el instrumento de evaluación de competencias y los dos ejemplos de evidencias, el manual del instructor y el manual del participante. De Muchas hecho, gracias. si lo quieren acreditar, pues les puede servir de guía también para que puedan integrar el suyo. Aquí es bien importante que ustedes se sientan acompañados. Se les ha venido explicando todos estos parámetros, todo lo que implica la evaluación y de repente pareciera como una hipérbole, ¿no? Del trabajo del evaluador, pero pues únicamente es para que ustedes comprendan en su formación desde ahorita como evaluadores de competencias de qué forma es que el conocer pone sus lineamientos y a final de cuentas nosotros, como no son evaluaciones de nosotros, son del conocer, entonces vamos a alinearnos a esos estándares para como evaluadores alinear a nuestros candidatos el día de mañana, ¿verdad? Seguir la directriz que nos están marcando y de esta manera estarlo realizando. Entonces, que se sientan ustedes acompañados si surge alguna duda mediante el proceso, con toda confianza poderlo abordar. Para eso estamos. Si no contesto yo, aquí está el maestro Luis también para poder Sí, claro. contestar. Y a final de cuentas, o sea, que ustedes a la hora de que van a llevar a cabo su evaluación, pues que se sientan con toda la confianza. Inclusive se puede armar un bosquejo en el cual vayas marcando esos reactivos que tienen ese gran peso para que seas muy minucioso y que no se te vaya, este, no vas a meter un gol, ¿no? Por ese lado y no pasa nada, o sea, quien te va a evaluar no te va a decir, oye, ¿por qué traes ese bosquejo? Porque no, únicamente lo que se va a cuidar, pues es que tú sigas esa alineación que se te dio a la hora de programar esa evaluación, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo en determinada fecha, que tú vayas con esa confianza de que vas a presentar algo de calidad, vas a presentar algo en la plena confianza, te vas a sentir en la confianza para poder hacerlo y sobre todo en el acompañamiento que estamos teniendo en estas reuniones para que de esta forma pues todo fluya de la mejor forma. Aquí, como decía el doctor, se les reconoce su calidad técnica, la experiencia, pues están aquí, ¿no? O por eso estamos aquí, y que nos vean como un apoyo. De hecho, para eso estamos, para apoyarlos. En el chat ya están los dos manuales, el del instructor y el del participante, está el instrumento de evaluación del 301. También les puse la ficha técnica del 76 para que le den una revisada y vean qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Y la evaluación diagnóstica del 76. ¿Sí? Cualquier cosa, y les sugerimos que den una revisada y si quieren que hagamos otra sesión, encantado. ¿Sale? Muy Muy bien. bien, muy bien.
Pues ¿Algo muchas gracias más? por la excelente información. Muchas gracias. Bien, pues César, ¿algún, adelante. César, algún comentario, pregunta? Buenas noches a todos, muchas gracias. No nada más, muchas gracias, maestro Luis, por la explicación. Yo creo que es claro el proceso, digo, lo va marcando el mismo estándar cada punto. Para mí, en lo personal, pues de pronto es mucha información. Entiendo todo al momento y luego ya terminando la sesión empiezan a ver cómo iba, pero también entiendo que es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, Al momento que lo vayamos practicando, pues esto se va a hacer parte de, claro. de lo cotidiano y va a ser mucho más fácil. Pero muchas gracias. No, al contrario. Y acuérdense que eso es como cualquier otra habilidad. La única manera de dominarla es ejecutándola, ¿no? Y al principio va a costar un poco de trabajo, nos vamos a atorar, pues, a todos nos ha pasado así, pero conforme vayan avanzando y vayan teniendo más volumen, se va a ir haciendo cada vez más cotidiano y luego van a ser sin problema, ¿no? Estoy seguro. Y aparte que todos los que estamos reunidos en esta noche y los que estarán viendo la sesión grabada, somos creadores de contenido, o sea, producimos materiales. Entonces el 301, pues lo único que te van a llover las ideas Claro. para que tengas que tener, ya como una persona certificada, ya vas a tener cuidado, ¿no? En esta área, en esta área, en esta área, que según lo marca el estándar de competencia, y de los muchos cursos que tal vez tengas, nada más con esta carta descriptiva por ahí que ya está en el grupo, que la puedas alinear, ¿verdad? El taller que tú tienes, que lo puedas alinear a lo que se está presentando ahí pues podríamos sacar hasta las dos evaluaciones, ¿no? Lo que es tanto 301 como la 076. La 301, recordemos, es totalmente documental. Ahí no hay que simular ninguna evaluación, únicamente hay que cumplir con estos documentos que se te requieren. Y ya en la 076, ahí sí hay que simular la evaluación. No sé si el doctor Elionaí tuvieras algún comentario. ¿Alguna pregunta? No, todo excelente. Yo creo que solamente es familiarizarse con el tema y el contenido y estar preparado para poder hacer lo que viene. Muy interesante, la verdad, y felicidades a Luis Ocampo. De veras que muy buena Gracias. exposición, muy clara, los Muchas gracias. ejemplos muy asertivos. Y la verdad que felicidades Luis Ocampo por Muchas esa gracias. presentación. Y la verdad que, como dijo este compañero César Villarreal, entiendo todo en el instante, pero ya después, digo, ¿y dónde me perdí? Pero yo creo que nos vamos a familiarizar con el lenguaje, vamos a familiarizarnos con el material y vamos a echarle ganas a lo que viene. Gracias, gracias, y aprovechando, me voy a tener que retirar porque tengo una clase ahorita a las 8. Bueno, tenía que iniciar a las 8. Me retiro, pero estoy aquí pendiente de lo que viene y pues gracias, doctor Arturo, Luis Ocampo, gracias a todos. Gracias. Buenas Me noches. voy a desconectar para poder estar en otra Vale. clase. Hasta Gracias. luego. Y Hasta ya luego. también les puse en la evaluación diagnóstica del 301, ¿sí? La ficha del 301, ya tienen el instrumento, y la documentación técnica de referencia para el conocimiento del 301, que yo estoy seguro que conocen, si no todo, la inmensa mayoría de lo que les estoy pasando. Nada más para que vean exactamente cómo está ordenado y qué es lo que se considera, ¿no? ¿Sale? Como, Muy como bien. sugerencia aquí en esta parte, eh, hagan una carpeta y vayan descargando los contenidos. No los dejen ahí en el grupo porque se les va a borrar esa información. Hagan una carpeta, descarguen eso en una carpeta porque el día de mañana que ustedes estén haciendo lo que ahorita está haciendo el maestro Luis, lo van a ocupar. Así es. Entonces, ahí vayan haciendo conforme ustedes lo vayan comprendiendo, paso uno, paso dos, paso tres, ustedes vayan ordenando, conforme lo vayan, asimilando y ya
en una charla uno a uno, ahí vemos el orden que tienen para que todo esto les sirva en su formación como Así evaluadores. Y es. como el proyecto de Trascender es pues ambicioso, el día de mañana estaremos teniendo cada vez más evaluaciones en diferentes áreas de la República y fuera de la República. Entonces, si coincidimos con su formación, el aprendizaje que han tenido, pues eso sería impresionante porque nos pueden, como parte del equipo, nos pueden ayudar de evitar gastos de viáticos y todo eso y que ustedes puedan ejecutar Ujú. algo en el lugar donde ustedes están sin problema. Así es. Y también que no se les olvide, cuando me evalúen a mí, pues no sean mala onda, acuérdense. Véanme con ojos de misericordia. Es que con la vara que medís, os volverán a Sí, medir, sí, ¿ah? así es. Muy bien. Muy bien. Pues Pues no sé muchísimas si gracias. hay algún otro pendiente, maestro Luis. No, ya, muchas gracias. Cualquier cosa estamos a la orden. Y si quieren que hagamos una sesión adicional, encantado de la vida. Muy bien, pues entonces quedamos aquí al pendiente con sus avances. Ahí en el grupo igual vamos a seguir por ahí interactuando con ustedes. Si hay, insisto, si surge alguna pregunta y tiene que ver con esta formación de su preparación para la evaluación, ahí mismo en el grupo y ya sea yo o mi compañero Luis podrá responder y pues ponernos de acuerdo, ¿no? Para todo esto, no darle prisa, pero no dejarlo en pausa Ujú. que ustedes lo estén trabajando, dedíquele determinado tiempo diario, 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 para que ustedes puedan ir generando esas estructuras neuronales, esas nuevas rutas neuronales enfocadas a esta parte, ¿no? De la certificación, Así es. la insistencia, la disciplina, la práctica, es lo que les va a ir generando esa expertise y pues presentar la evaluación, ¿verdad? Escuchamos al maestro Luis así con toda claridad y con toda confianza que lo habla, pero pues son 20 años, ¿verdad? Sí, Tocayo. sí, sí, ya es un ratito. No, pero de verdad, yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer mucho mejor. Entonces, bienvenidos, anímense y estamos a la orden, ¿vale? Un Muy abrazo. bien. Pues que tengan una feliz noche, un buen descanso. Gracias Muchas igualmente. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches y gracias por todo. Al contrario. Gracias, tío Jonathan. Gracias. Gracias, tocayo. Gracias, Un gracias. rato. Buenas Seguimos por aquí al noches. pendiente. Claro que sí, gracias. Sí.